Nuevamente delincuentes aprovechan la salida de personas de bancos para cometer sus delitos. Nuevamente a la luz del día. Esta vez no fue en la calle, sino que en el estacionamiento del Banco Amambay. Red Guaraní acompañó la persecución de dos comisarías de Trinidad que fueron movilizadas con varios efectivos buscando al peligroso delincuente Roque Saúl Franco alias Saúl I, que según datos se habría escondido en la casa de su suegro en el fondo de la calle Lombardo. La búsqueda fue infructuosa ante la atenta mirada de los vecinos curiosos. Entramos en el domicilio y no encontramos nada. Es decir, de que esta persona herida está prófuga en este momento y seguramente en el transcurso de las horas vamos a estar localizando y aprendiendo al supuesto autor, que fue lo que ocurrió en la jurisdicción La Décima en el asalto. Ambos son de la zona, son de este barrio. Bueno, manejamos esa información. Pero vayamos al inicio de la historia. Alrededor de las 13 horas de este viernes, Máximo Lugo fue asaltado por dos motochorros que se llevaron 27 millones de guaraníes de un maletín sobre la calle López Moreira, casi avenida Aviadores. El suboficial Aldo Ortiz, de la comisaría décima, observó el hecho y repelió a disparos a los ladrones. Este policía recibió un impacto de bala en el pie izquierdo y antes de la huida de uno de los malvivientes, Saúl I, también fue herido. La cantidad de vainillas en el suelo explican la magnitud del enfrentamiento. Ambos son personas peligrosas por las características. Totalmente, una huella muy peligrosa. Han fijado ahí en la zona de Lombardo, comisaría 12, y como le dije, ya tenemos prácticamente identificado a todos los demás integrantes y que es cuestión de horas para la aprehensión. ¿Tienen antecedentes con ellos? Totalmente, acaba de salir de la cárcel. Los motobandis obligaron a un conductor de una camioneta Chevrolet que estaba por la zona a que los traslade hacia el barrio Trinidad para el escape. Allí el conductor quedó solo con su vehículo y fue trasladado hasta la comisaría 20 metropolitana. Luego de varios allanamientos y búsquedas, se logró detener a David Milán Sosa Martínez, de 18 años, quien se encuentra en carácter de sospechoso en investigación de delitos. Horas más tarde, también capturaron a otro supuesto asaltante, a quien trasladaron a emergencias médicas para una inspección. Se trata de Agustín Heriberto Collande, de 26 años, supuesto propietario de la motocicleta utilizada en el asalto, que quedó a metros del ente financiero. El hombre fue capturado en la ciudad de Mariano Roque Alonso. El guardia de seguridad del banco, Pedro Bernal, fue derivado al hospital del Instituto de Previsión Social, pues también quedó herido durante el enfrentamiento. El policía se encuentra fuera de peligro.